45 años después, la agrupación deportiva Ceuta vuelve a estar en segunda división y por aquel 80-81 estuvo Rafael Montero Palacios como presidente del club y hoy nos viene a contar pues un poquito las sensaciones que tiene tras este ascenso. Rafael, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme. Efectivamente, han pasado muchos años, son 45 años, casi medio siglo. Y yo estoy encantado y yo creo que ya nos tocaba también, nos tocaba porque la ciudad tiene nivel y categoría como para tener un equipo en segunda A. Y eso nos ayuda mucho en todos los aspectos, en el aspecto turístico, en el aspecto de información nacional, en definitiva en mejorar la imagen de Ceuta, que siempre nos hace mucha falta. Usted como ceutí me imagino que está muy orgulloso, pero ¿cómo se siente que usted fue el último presidente del Ceuta que estuvo en segunda división? Pues me siento, como digo, muy satisfecho porque se haya conseguido ahora. Esta directiva ha hecho algo muy positivo. Para mí hay dos temas fundamentales. El primero es que ha metido a la juventud el gusanillo de su club, del Ceuta. Yo vi el otro día, cuando a la llegada, que estaba en el puerto esperando, no como en mi época que los padres llegaban a los hijos al campo, sino que yo creo que esta directiva ha conseguido llevar, los niños lleven a los padres o a los abuelos al campo, ¿no? O grupitos de 15 o 20 niños de 12, 13, 14 años. Me consta que han ido al campo solo o en pandilla y tal. Eso es muy importante de cara al futuro y eso lo ha conseguido esta directiva. Y después, me encuentro raro porque son tantos años, tantos recuerdos. Tantos jugadores de Ceuta que tenían el 50% de la plantilla, si era la plantilla 22, 11 eran de Ceuta, pero jugando. Hoy eso es imposible pensar porque es una labor de mucho tiempo y una época donde teníamos unos jugadores infantiles y juveniles de categorías inferiores que destacaban mucho y llegaron hasta jugar en segunda división muchos de ellos. Entonces, bueno, con una nostalgia y una alegría al mismo tiempo. Llegar a segunda división es muy complicado, pero mantenerse también. Por ejemplo, ¿qué achaca usted a lo mejor que faltó en esa época o qué le recomendaría ahora a la Junta Directiva para mantenerse en segunda? ¿Qué es lo que faltó? Economía. Hay que tener en cuenta que esa época el dinero lo ponía el presidente, en este caso era yo, ¿no? Porque no había subvención del ayuntamiento ni de ningún otro tipo, no había participación en la televisión como tiene lo de segunda, ahora una participación. En ese aspecto ha cambiado mucho el fútbol, ¿no? Hoy es impensable que un equipo de segunda tenga un masajista que hace de utillero, hace de segundo entrenador, hace de todo. Hoy un equipo de tercera división tiene un utillero, un entrenador, un ayudante del entrenador, uno de físico, o sea, en esa época teníamos Ayala y claro, ya está, no nada más. Claro, y después hay que pensar que Ceuta, comparando con un Málaga o con grandes ciudades que están en segunda división A, pues no puede competir si no tiene un respaldo económico y un buen equipo. Y después de 45 años, ¿dónde ha visto usted la diferencia de cuando usted estaba presidiendo ahora? El fútbol ha cambiado mucho, ¿verdad? El fútbol ha cambiado mucho. Antes la misma federación, te voy a contar una anécdota curiosa, porque la misma federación de fútbol era otra cosa. Era un edificio mediano, nada que ver con la federación de fútbol nacional que tenemos hoy, e incluso las regionales, la de Ceuta es mucho mayor que la federación nacional de esa época. Y tan raro era el tema como que pasaba con Ayala, que por ejemplo el masajista de la selección española, cuando no jugaba la selección, pues era el jefe de la ordenanza del centro federativo, o sea, era una ordenanza que hacía de masajista o un masajista que hacía de ordenanza, ¿no? O sea que en ese aspecto ha habido con las televisiones, se ha ingresado mucho dinero, el fútbol ha evolucionado mucho y es mucho más costoso, pero también mucho más, yo diría, mucho más diverso y mucho más fuerte. Hablaba Luay el otro día que lo que va a suponer un impacto económico y social para la ciudad en segunda división va a ser brutal. Las televisiones aquí, equipos como el Cádiz, Málaga, Granada aquí, va a ser una locura, ¿no? Ya de momento hay que cambiar la iluminación de Alfonso Morugue y otras muchas cosas, ¿no? Porque las televisiones son las que pagan, las que mueven económicamente el fútbol y la publicidad. Y la iluminación que tiene Alfonso Morugue actualmente no es válida para transmitir un partido con una calidad luminaria estupenda, ¿no? O lógica. Y después, efectivamente, es muy importante, y por eso digo que son sentimientos de agradecimiento a esta directiva. No. Porque es muy importante saber que cuando venga equipos de Málaga, de Granada, cerca de Algeciras, van a venir muchos aficionados
a Ceuta y van a conocer la realidad de Ceuta, van a gastar dinero, van a nombrar van a tener en su boca el nombre de Ceuta. O sea, en definitiva, todo es positivo. Y ya están los medios nacionales, han hecho eco ya de todos, que han entrevistado a José Juan Romero y ya saben ya más de Ceuta. Sí, bueno, hay algún otro medio como El Mundo Deportivo que bueno, lo hizo como siempre hacen los catalanes muchas veces, no es la primera vez, que bueno, pues se meten con Ceuta o no tienen una crónica deportiva que nada tiene que ver con el deporte en muchos casos, ¿no? Pero salvo esas excepciones, el resto de medios se hacen ecológicamente de lo que es un equipo de segunda división, que además ha subido no en una liguilla, no por los pelos, sino sobrándole partidos y sin perder 22 o 23 partidos. 23 lo que queda, que eso es un récord que creo que pocos clubes lo pueden tener en España. No lo ha hecho nadie. Eso... No, eso no lo ha hecho ningún equipo que yo sepa de nacional de ninguna categoría. Vamos ya acabando, Rafael. Aquí vemos los futbolistas por aquella época que, como usted al mando, no sé qué nos puede contar del ascenso. Bueno, ahí estoy viendo, pues como digo, la mitad son niños de Ceuta, jugadores de Ceuta, muy jóvenes. Puedo ver a Pepe Almagro, puedo ver a Luque, el portero, el segundo portero, puedo ver a Mena, a Cherino, hay muchos, Cubalita, que eran figuras jugando. Lástima que después no continuó por temas personales, no continuó ese camino, porque era un niño que podía haber ganado mucho dinero en el fútbol. Y tengo, bueno, pues cada vez que lo veo, yo tengo una foto en mi despacho del ascenso justamente con el equipo que salió al campo cuando ascendimos. Y la tengo, pues, bueno, pues como una cosa en un sitio preferente en mi despacho de casa. Y te voy a contar algo que tampoco es normal. Hasta hace 2 años, que fue el año pasado y el anterior, todos los días 4 de agosto nos juntamos los jugadores que de Ceuta para comer en la feria, y más los jugadores que vienen de fuera del Ceuta. O sea, lo que pasa es que ya hace 2 años digo, mira, vamos a dejarlo, porque ya faltan algunos. Hay que tener en cuenta que yo tenía 26 años cuando cogí el Ceuta. El presidente más joven. Claro, 26 años, y cuando ascendimos tenía 29. Entonces, había jugadores como Aramburu, como Moscosio, que tenían 32, Cervantes, y claro, eran mayores que yo. Y desgraciadamente, cuando hemos llegado a las últimas comidas anuales, pues ya iba faltando alguien. Entonces hemos dicho, vamos a cortar esto, que ya cuando faltan no me gusta. Me entra mucha curiosidad, fue el presidente más joven en el fútbol nacional por aquellos tiempos. ¿Cómo gestionó eso? Con 26 años ser presidente de un club. Es un reto complicado. Yo lo gestioné como una empresa. Yo era empresario desde que tenía 18 años, comencé siendo empresario y era muy disciplinado. Eso sí, había una norma, hoy sería imposible, ¿no? Porque la disciplina era férrea. Los jugadores no podían estar a partir de las 12 de la noche en la calle. Bueno, una serie de normas que hoy me parecen algunas absurdas, pero era una disciplina. El equipo era un equipo señor, iba uniformado con chaqueta azul marina bordado con el escudo de Ceuta por las doratrices de Ceuta, las monjas, pantalón gris, se llevaba el nombre del Ceuta en su autocar, su caravana, su autobús. Tanto el prestigio tenía el equipo y como club, que cuando fichamos a gente que venía nueva, firmaba la ficha en blanco y después se rellenaba. O sea, si habíamos gastado 1.800.000 o 900.000, tenía mucha confianza porque era un club señor que pagaba religiosamente, y eso es muy importante. Eso es muy importante. Es una empresa. El club hay que llevarlo como una empresa, salvando la parte técnica. Eso ya no corresponde a los directivos ni al presidente. Eso ya corresponde a los técnicos, ¿no? Al entrenador, al secretario general deportivo, en fin, a los que saben. Porque nosotros no sabemos. El presidente de fútbol que quiera meterse para ser directivo de un club y quiera saber de fútbol y quiera saber más que el entrenador, ese está condenado al fracaso. Claro. Tiene que aprender mucho de fútbol para gestionar. No, el fútbol que aprende, que los que han estudiado, lo que saben, son los técnicos. Claro. En el fútbol y en todas las profesiones. El hecho de que tú seas presidente y tengas un nivel más alto que un técnico no quiere decir que tu nivel deportivo sea más alto que el del entrenador. En este aspecto hay que ayudarle a los técnicos, hay que tener paciencia. Yo tenía poca paciencia, porque yo cesé a varios entrenadores, lo reconozco, que cuando no salían las cosas bien, siempre estábamos en la zona alta y bueno, pues por cualquier circunstancia,
pues cesé a 2 o 3 entrenadores en esa época, ¿no? Pero bueno, era otro momento, eran momentos difíciles deportivamente, porque estamos compitiendo incluso en segunda vez. En segunda vez nos mandaba a jugar contra el Gerona, contra el Lérida, casi a los Pirineos, y te tardaba 3 o 4 días mientras llegaba en autocar y volvía, y el partido pues 3 días mínimo. Entonces, bueno, ahora ya pues te viajas más cómodo, los autocares no son los mismos que hace 40 años o 45 años. Es muy diferente, pero afortunadamente para bien, porque el fútbol mueve montaña, el fútbol es sentimiento. A mí, yo tengo que decir que el Ceuta y el Madrid para mí son mis pasiones. Yo no he subido en 45 años a Alfonso Morube, no subí, no dejé de subir por razones personales o por lo que fuere. Ahora voy a subir. Ahora voy a subir con esta directiva, con este equipo, voy a subir, porque lo he visto en televisión los últimos partidos y ya me ha entrado el gusanillo, y he recuperado el gusanillo ese, y la verdad es que los partidos que yo he visto juegan muy bien. Como yo siempre digo, que hay que tener que hay que tener una columna vertebral y luego mucha gente que corra alrededor. O sea, para mí era fundamental un buen portero, un buen central, un centrocampista y un delantero. Y después gente joven, que corra mucho, que se rompa la cara. Y bueno, y creo que eso es lo positivo de un club, y se ve en clubes mucho más modestos que los grandes clubes. Que corriendo y con gente joven, y ¿qué le pasó al Gerona en la temporada anterior? Fue una sorpresa. ¿Y quién había? Entró en Champions. Entró en Champions y eran niños. Eran niños, ¿no? ¿Qué le está pasando a los Barcelona? Igual. En Barcelona y con los mismos jugadores que estaba Xavi. Claro, y son niños de casi todo de la cantera. Yo en ese aspecto puedo compararlo, salvando las distancias, con el Ceuta de la época. Claro. Porque la ventaja que tiene un jugador de Ceuta es que, no digo que los de fuera no lo sienten, pero este tiene doble responsabilidad: la de corresponderle para el entrenador y del sentimiento de ceutío, y eso, bueno, pues eso es importante. Y usted está abierto, por supuesto, a que el UAI le pida cualquier consejo como presidente, ¿verdad? No, yo creo que no se puede dar consejo, porque él sabrá hacerlo mucho mejor que yo. Pero lo que sí le dije el otro día, que tuve el gusto de estar con él y con el presidente Viva, es que pueden contar para lo que necesiten conmigo en todos los aspectos, ¿no? Porque lo que ha conseguido es muy importante. Es muy importante. Pues muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros después de 45 años. Yo ahora, los próximos 45 años no puedo estar aquí ya, ¿eh? No. ya cumplo 75, o sea que ya está bien. Bueno, muchas gracias a vosotros, y desearle mucha suerte al equipo, porque lo va a necesitar para la próxima temporada. Y que todas las administraciones colaboren con la directiva. Muchas gracias. Gracias a vosotros.